Recientemente, Sony anunció su nueva y flamante PlayStation 5 Pro, una consola que promete mayor potencia gráfica sin sacrificar los cuadros por segundo. Pero lejos de maravillar, a más de uno le decepcionó. No tanto porque cueste notar las mejoras gráficas, sino por el precio. $699 en Estados Unidos, sin base para estar de pie y sin lector de disco, costando realmente más de $800, más impuestos, si quieres tener todo esto, más lo que sea que te cuesten los juegos. Pero lejos de simplemente decir, Sony es avariciosa, mi propósito hoy es dar una pequeña pero posible explicación al porqué de este precio, para responder a la pregunta, ¿por qué PlayStation 5 es cada día más caro? Para entender el alto costo de la PlayStation 5 y de la tecnología en general en los últimos años, hay que recordar un poco el contexto global en que vivimos. Para comenzar, el mundo todavía está pagando las consecuencias de la pandemia y de toda la gama de respuestas que los gobiernos dieron para mantener la economía a flote. A esto se suma la creciente inestabilidad y violencia que está surgiendo en Europa, Medio Oriente y Asia, todas regiones claves para la economía mundial. Esto último ha generado un aumento en los costos del petróleo y del gas, y por ende de la energía, con que las centrales eléctricas alimentan a las fábricas y oficinas, así como del transporte, aumentando el costo de producción de toda variedad de productos. Y no contentos con esto, no olvidemos que ha habido un aumento en la demanda de chips, no solo para las cosas que nos parecen obvias, como computadoras, smartphones o consolas de videojuegos, sino para cosas menos evidentes como electrodomésticos, cámaras digitales, toda clase de dispositivos electrónicos y hasta las computadoras de los vehículos. Y todos estos chips son fabricados con los mismos materiales, metales, plásticos, cerámicas y, principalmente, litio para las baterías y el silicio para los chips, y este último es clave no solo por ser el material principal de los microprocesadores, sino porque casi todo el silicio producido actualmente se obtiene de un solo país, China, mientras que la mayoría de chips fabricados en el mundo proviene de otro país, Taiwán, dos naciones que no se llevan particularmente bien, pero que son esenciales para que el mundo disponga de chips para, todo. Sumen esto a la amenaza de una recesión global y tienen la fórmula para el elemento más importante detrás del porqué del auge en el precio de las consolas de videojuegos, la inflación. Aunque al ser de Venezuela mi termómetro para medir cuán mala es la inflación está totalmente roto y distorsionado, la realidad es que el planeta ha sufrido una inflación altísima, pasando del 2,62% en promedio entre 2010 y 2020 a 5,73% entre 2021 y 2023, de acuerdo a cifras del Banco Mundial. Solo Estados Unidos llegó a alcanzar un 8% de inflación en 2022, unas cifras que no se veían desde la década de los 80. ¿Y cómo se traduce esto en el precio de PlayStation 5? Pues que los $500 con que se vendía originalmente la consola en noviembre de 2020 son ahora más de $600 en 2024, mientras que los $550 en que se vende actualmente la consola equivale a $450 de noviembre de 2022, mientras que los $700 de PlayStation 5 Pro equivaldría a poco más de $577. Bajo esa perspectiva, y asumiendo que PlayStation 5 no ha bajado drásticamente su costo de fabricación, Sony estaría ofreciendo su consola a un precio razonable, dado la situación actual de la economía. Que el dólar ahora valga menos, eso ya no es culpa de Sony. Y PlayStation no es la única. La versión base de Nintendo Switch, por ejemplo, no ha bajado su precio de $300 desde su lanzamiento en marzo de 2017, aun cuando, a estas alturas,
fabricar esa consola debe ser mucho más barato. Pero si ajustamos el precio acorde a la inflación, veremos que los $300 en que se vende actualmente la consola equivalen a $230 de 2017, por lo que, desde cierto punto de vista, comprar la consola hoy sale más barato que en su lanzamiento, aun cuando el número no haya cambiado. Puedo entender por qué este escenario les molesta a muchos, ya que durante décadas el sector de la tecnología y el de los videojuegos en particular se acostumbró a la idea de que con el paso del tiempo la tecnología se hace más barata y por ende el precio de venta tenderá siempre a la baja. Que ahora estemos en una era donde el precio se mantiene durante años, como con Nintendo Switch, o peor aún, aumenta, como con PlayStation 5, es un cambio que ni se espera ni se agradece. Pero dado el contexto de inestabilidad e inflación en el mundo, no solo es probable que estos aumentos de precio los veamos más a menudo, sino que se conviertan en la norma durante varios años, por lo que no se sorprendan si el Nintendo Switch 2 sale a la venta a $400 o más, o si la futura PlayStation 6 sale a $700. Con todo esto, se entiende por qué PlayStation 5 tiene un precio tan elevado, ya que, a grandes rasgos, no es culpa de Sony. De lo que sí tiene responsabilidad la compañía japonesa es no haber suavizado el golpe, y esto tiene una particular causa: su éxito en la venta de consolas. No debemos olvidar una cosa: el principal objetivo de una compañía es ganar dinero, no hacer felices a sus clientes. Esto último solo se hace en la medida que sea necesario para ganar dinero. Y dado que rara vez una compañía tiene el monopolio absoluto del mercado, generalmente deberá competir con otras empresas para ganar ese dinero. Es la competencia la que obliga a las empresas a tomar riesgos, y son esos riesgos los que llevan a ofrecer el mejor precio y producto a sus usuarios, para poder así captar su dinero y evitar que se vayan a la empresa rival. Y eso es precisamente lo que está empezando a faltar en el mercado de consolas de videojuegos. Aunque Nintendo Switch es la líder indiscutible en ventas, con más de 140 millones de unidades vendidas, su mercado se centra en jugadores casuales y familiares, por lo que desde la época del Wii dejaron de competir directamente con Sony y Microsoft. Eso limita la competencia de consolas de gama alta a PlayStation y Xbox. Y aunque Microsoft ha invertido cantidades millonarias en su división de videojuegos, no solo fabricando consolas, sino creando videojuegos exclusivos, alimentando el catálogo de Game Pass y comprando estudios, desde pequeños hasta grandes, como Bethesda o Activision Blizzard, lo más que han logrado es mantenerse en un tercer lugar en ventas de consolas, puesto que han mantenido inalterado desde que PlayStation 3 superara en ventas a Xbox 360 en 2013. Y la gran apuesta a futuro de Microsoft, Xbox Game Pass, aunque no es un fracaso, tampoco parece ser el éxito rotundo que la empresa de Redmond quisiera, ya que algo mal hay en el servicio si juegos exclusivos de Xbox como Sea of Thieves, Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush y el futuro Indiana Jones salen a la venta en PlayStation 5 y no se mantienen como una suscripción en Xbox Game Pass. Tan mal le va a Microsoft que hace años dejaron de dar cifras de ventas oficiales de Xbox, por lo que solo podemos partir de estimados que afirman que hay 25 millones de Xbox Series en el mercado, una cifra cada vez más alejada de las casi 62 millones de PlayStation 5 vendidas. Este es el punto que explica el porqué del precio de PlayStation 5. Sí, la situación económica global obliga a Sony a vender su consola más cara, pero con Nintendo yendo a su propia onda y Microsoft siendo incapaz de hacerle frente a PlayStation,
Sony no tiene una competencia real que amenace las ventas de su consola. Tal es su dominio del mercado que, aun cuando Xbox Series es similar en catálogo de juegos y potencia y más barato en Estados Unidos, esta consola no le hace competencia real a PlayStation 5. En este escenario de dominio del mercado y de creciente inestabilidad económica, ¿por qué Sony tomaría riesgos? No solo pueden poner el precio que más les convenga, sino que incluso pueden darse el lujo de quitarle la base para mantenerla de pie y el lector de discos a la consola para hacerla más barata de fabricar y más rentable, y aún así venderán. Todo esto guiados por una filosofía que llamo ¿qué van a hacer? ¿Comprar una Xbox? Y a pruebas me remito. No solo PlayStation 5 está ganando a Xbox Series en una proporción de 2-1, sino que PlayStation 5 Pro todavía no ha salido al mercado y ya es uno de los productos más vendidos de Amazon. Y sin una amenaza al reinado de PlayStation, es poco probable que Sony tenga incentivos de ofrecer el mejor precio y producto posibles, menos en una era de inestabilidad económica. Habiendo vivido una verdadera crisis de inflación en Venezuela, les puedo asegurar que nunca me ha gustado el "las empresas aumentan los precios porque son malas", no solo porque es simplista, sino porque está alejada de la realidad. Siempre hay una explicación razonable detrás del aumento de precios, y a veces es simplemente imposible de evitar. Pero eso tampoco significa que sea iluso. Sí, PlayStation 5 es más cara que PlayStation 4 en su lanzamiento, porque a Sony no le quedaba otra opción, pero podrían haber suavizado el golpe, ya sea manteniendo el precio de PlayStation 5 congelado en $500 o incluyendo en PlayStation 5 Pro su base y lector de discos en vez de vender ambos por separado. Pero con una Nintendo que va por su propio camino y una Xbox que parece que no importa qué haga Microsoft, nunca termina de despegar, Sony tiene el camino libre para dominar el mercado de consolas. Es la falta de una competencia real que les obligue a tomar riesgos lo que explica lo cada vez más caro que es comprar una PlayStation 5. Algo que empeora en un mundo donde, gracias a la inestabilidad e incertidumbre, la tecnología se está convirtiendo en un lujo cada vez más caro. Esperemos que, por el bien de los usuarios, surja algo en el futuro que compita contra PlayStation y les obligue a tomar riesgos. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.